Tengo una mala noticia, chicos. El gran monovolumen ha muerto y han sido las grandes furgonetas las que han puesto el último clavo en su ataúd. Pero las furgonetas ya no son lo que eran hace años. Antes eran vehículos toscos, rudos, de origen industrial, pero ahora mismo son vehículos muy capaces, muy versátiles, con una carga tecnológica enorme y tan amplios como siempre. Al final son la alternativa perfecta al monovolumen. Y hoy vamos a comparar dos de los últimos lanzamientos más recientes del segmento. Por un lado, la Volkswagen Multivan T7, la última heredera de una estirpe que se remonta hace más de 70 años. Y por otro lado, la galáctica Hyundai Staria, que parece salida de una película de Star Wars. En este vídeo vamos a analizar estas furgonetas en todos los aspectos que debéis tener en cuenta si estáis valorando la compra de un vehículo de este estilo. Vamos a analizar su capacidad interior, vamos a analizar su maletero, vamos a analizar las diferentes configuraciones en las que se pueden colocar sus asientos. Y en definitiva no os va a quedar ni una sola duda acerca de lo que es convivir con una de estas grandes furgonetas. Solo puede quedar un ganador. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Estas son las plazas delanteras de la Volkswagen Multivan. Y de un primer vistazo, lo que estáis viendo es que este es un interior que ha evolucionado mucho con respecto a las T6.1. Se sigue percibiendo como un interior de furgoneta, de acuerdo, pero estamos viendo que también se parece bastante al interior de un turismo como podría ser, por ejemplo, el Volkswagen Golf. Ya veis que tenemos la misma configuración de doble pantalla, tenemos mandos comunes y tenemos además un salto importante en calidades con respecto a la anterior generación. Aunque eso sí, todo lo que estáis viendo, todo, absolutamente todo, es plástico duro. Incluso esto que parece madera es de plástico duro, pero es un plástico duro que está muy bien ajustado y eso es algo que encaja muy bien con la tipología de cliente y la tipología de uso de estas furgonetas. Y por supuesto, a nivel de espacio es un vehículo muchísimo más amplio que un turismo o que un monovolumen. Fijaos la cantidad de espacio que tenemos a nuestro alrededor, tenemos un cristal enorme, ventanas con muchísima visibilidad y en definitiva muchísimo espacio incluso para pasar entre las dos plazas delanteras. Viajar en un vehículo de estos es una gozada, pero de eso ya hablaremos más tarde. Por su lado, la Hyundai Staria tiene un interior que es bastante diferente al de la Volkswagen Multivan. Como estáis viendo, es un interior que parece sacado un poco del futuro. Es un interior que no tiene absolutamente nada que ver con otros vehículos, aunque sí que podemos ver ciertas similitudes en cuanto a la posición de la instrumentación o la posición de la consola central con productos, por ejemplo, como el Hyundai Tucson. Hay un cierto aire de marca, pero es cierto que este vehículo se siente mucho más vanguardista y mucho más venido del futuro, por así decirlo, que la Volkswagen Multivan. En cuanto a calidades, lo que tenemos es prácticamente lo mismo que tenemos en la Volkswagen Multivan. Todo lo que estáis viendo aquí, todo es plástico duro, a excepción, eso sí, de algunos guarnecidos de la parte superior del salpicadero y de unos guarnecidos centrales que tenemos en las puertas que sí son de un plástico más blando y que se siente de un poquito más de calidad. En cuanto a espacio interior, tenemos una sensación bastante comparable a la que teníamos en la Volkswagen Multivan. De nuevo tenemos cristales muy grandes, tenemos unas puertas con unas ventanillas que son gigantescas, las más grandes que había visto en muchísimo tiempo, y de nuevo tenemos esa sensación diáfana de mucho espacio. Podemos pasar fácilmente entre las filas delanteras y aunque es un vehículo algo más alto, también vamos sentados algo más alto. Por tanto, la cantidad real de espacio diría que es prácticamente la misma. Y ahí hay un empate técnico entre ambas. La razón de ser de estas furgonetas es el espacio que tienen en las plazas traseras, así que vamos a verlas. En primer lugar, lo que estáis viendo aquí es que tenemos una puerta corredera eléctrica. Esto es absolutamente lo más cómodo para entrar y salir de uno de estos vehículos. De hecho, podemos aparcar muy pegados a una pared y no tendremos problema para tener un espacio, como estáis viendo, enorme para entrar y salir. Y aquí ya estáis viendo una de las ventajas de este tipo de vehículos. Como al final son vehículos altos,
más altos incluso a veces que muchos todocaminos, tenemos una facilidad tremenda para, por ejemplo, cargar o descargar a un niño de una sillita infantil, ya que está a una altura prácticamente perfecta. Ahora bien, es cierto que si tenemos problemas de movilidad, al ser vehículos algo más altos que un todocamino o que un crossover, tendremos que subir al vehículo, no dejarnos caer en él. Por tanto, eso es algo que tenéis que valorar si estáis pensando en comprar una furgoneta. Ahora sí, vamos a entrar a estas plazas y vamos a ver qué tal vamos despacio. Lo primero que estáis viendo es que es muy sencillo subir a ellas gracias a este asa, pero como os decía, hay que subir al vehículo. Y cerrar esta puerta de forma eléctrica también es muy sencillo, no tenemos que estirarnos hacia atrás o tirar con fuerza una puerta muy pesada. Y lo que estáis viendo aquí es la mejor forma que existe de viajar en un vehículo de 4 ruedas. Tenemos todo el espacio del mundo y además tenemos una enorme sensación de amplitud gracias a este gigantesco techo panorámico y a unas ventanillas bastante grandes. Lo que tenéis que saber es que esta Volkswagen Multivan corta es una versión de 7 plazas y está en configuración 2 más 2 más 3. Pero al final es un vehículo con mucha modularidad interior y gracias a este sistema de raíles podríamos también tener 3 asientos en esta fila central. Lo que tenemos ahora, eso sí, son 2 butacones individuales, pero incluso a mayores podríamos tener de forma opcional una mesa que va anclada en este sistema de raíles y podríamos ir aquí, por ejemplo, trabajando perfectamente o incluso girar estos asientos hacia atrás y tener aquí nuestra pequeña sala de conferencias. En cuanto a los asientos en los que voy sentado, pues fijaos que tenemos reposabrazos a ambos lados, tenemos la posibilidad de echarlos hacia adelante, muchísima posibilidad de echarlos hacia adelante para que los pasajeros de atrás ganen más espacio y además existe la posibilidad de el asiento reclinarlo pues para viajar un poquito más cómodamente. A ver cómo lo hace la Staria. En la Hyundai todo es mucho más grande, fijaos ya en el tamaño gigantesco de esta puerta y fijaos en el gigantesco espacio que queda cuando abrimos la puerta. Es un hueco más grande que el de la Multivan, pero también tenéis que saber que el suelo de esta furgoneta queda algo más alto. Es cierto que subir a esta Hyundai Staria cuesta algo más de esfuerzo, pero la recompensa merece la pena con creces, porque fijaos la cantidad de espacio que hay aquí. Es absolutamente apabullante, exagerado diría yo. Esto no es viajar en un vehículo, esto es viajar en la primera clase de la mejor aerolínea del mundo. Y estos butacones, que no se pueden llamar de otra forma, tienen una cantidad de funciones tremenda. Eso sí, antes os tengo que decir que esta versión de la Hyundai Staria es la versión más premium y la versión tope de gama y tiene una configuración exclusiva de 7 plazas, aunque es verdad que hay otras Staria que tienen 9 plazas, pero hemos querido igualar ambos vehículos para que tuvieran el mismo número de plazas. Estos asientos están en su posición lo más atrasada posible y fijaos que puedo estirar las piernas prácticamente al completo. Tengo toneladas de espacio en todas direcciones y fijaos en lo que estos asientos son capaces de hacer. En primer lugar, al igual que en la Multivan, tenemos reposabrazos, como es lógico, pero lo que tenemos es asientos ventilados y calefactables y además asientos eléctricos con un reposapiés elevable. Decidme si eso no es lujo. Fijaos, si aprieto este botón, me echo el asiento hacia atrás y si ahora aprieto esto, mis pies se suben hacia arriba. Y me despido de vosotros y hasta aquí llega el vídeo porque me voy a echar una siesta. No, pero lo que tenemos es una cantidad de espacio absolutamente terrorífica. En un sub o en un crossover tradicional de 7 plazas, la tercera fila al final es poco aprovechable, es estrecha, es angosta, pero eso no sucede en las furgonetas. Pero antes de ver la tercera fila tenemos que entrar a ella. Y en el caso de la Multivan, lo que tenemos que hacer es tirar de esta pestaña y empujar el asiento hacia adelante. Y así entramos en la tercera fila de asientos. Y lo que tenemos en esta tercera fila son 3 asientos individuales. 3 asientos además en los que un adulto puede viajar cómodamente y hacer un viaje largo sin ningún tipo de problemas.
Además, tenéis que saber que en cuanto a espacio, con este asiento en su posición lo más adelantada posible, fijaos que tengo muchísimo espacio para las rodillas y en definitiva voy muy amplio. Por último, un detalle práctico muy interesante. Aquí hay 3 anclajes Isofix, uno en cada asiento. Por tanto, en este vehículo podríamos llevar 5 sillas infantiles. El precio a pagar por estos fantásticos butacones de la segunda fila de la Staria es un acceso a la tercera fila que no es el mejor del mundo, ni mucho menos. Y vais a ver por qué. En primer lugar, porque este asiento no es fácilmente abatible. Y para entrar podemos hacerlo de 2 formas. O bien pasamos por aquí, aprovechando el fondo plano, entre estos asientos y vamos a la fila trasera, o alternativamente podemos abatir este respaldo de forma eléctrica, aunque como estáis viendo, se lo toma con un poquito de calma. Y ahora, una vez está ya completamente abatido, hacemos un poquito de contorsionismo y entramos a la tercera fila de la Hyundai Staria, que como estáis viendo es un banco corrido, no son asientos individuales. Voy a pasar a este asiento para que la comparativa sea en igualdad de condiciones. Y el asiento central está regulado en su posición lo más adelantada posible. Y lo que tengo aquí parece prácticamente un chiste, porque fijaos la cantidad de espacio que tengo. O sea, aquí, no sé, podría quizás jugarme un partido de tenis o, bueno, a lo mejor un partido de ping-pong, que es como más coreano. No sé. Pero bueno, quedaos con el detalle de que estas plazas son absolutamente gigantescas, pero son absurdamente gigantescas. Y esto quizás se debe a que esta furgoneta está disponible en otros mercados con 11 asientos y 4 filas de asientos. En el mercado español todas las Staria tienen 3 filas, por tanto todas van a tener esta cantidad de espacio. Y por cierto, un detalle interesante. Estas ventanillas traseras, en el caso de la Staria, son abatibles, nos puede entrar quizás algo de fresco, y en la Volkswagen Multivan son fijas. Mucho más grandes, en definitiva, la tercera fila de la Staria, pero eso sí, aquí no tenemos anclajes Isofix en la tercera fila como sí que teníamos en la Volkswagen. Vamos ahora a ver el maletero. Antes de entrar a hablar del espacio de carga en sí, fijaos el tamaño que tiene el gigantesco portón trasero de esta Multivan, que nos permite incluso guarecernos del sol y de la lluvia. Primera cosa que tenéis que saber, tenemos esta cómoda bandeja intermedia en la que podemos tener un máximo de 20 kilos de peso encima. Además, esta bandeja se puede colocar hacia abajo y hacer como elemento divisorio de la carga, o para a lo mejor colocar algún tipo de mercancía aquí y que no se nos mueva. Pero la vamos a quitar de camino para analizar lo que es el espacio de carga en sí. Lo que estáis viendo aquí es el maletero en su configuración más pequeña que puede tener esta Volkswagen Multivan corta. Estamos hablando de un hueco de 380 litros de volumen y, como estáis viendo, más de 1 metro de ancho y a una altura del suelo bajísima. Esto es al final muy cómodo para cargar o descargar cualquier tipo de objeto. Ahora bien, podemos hacerlo algo más grande. Si tiramos de aquí y empujamos hacia adelante, lo que tenemos es un maletero que llega a los 510 litros. Como podéis ver, es mucho más grande. Y además, fácilmente podríamos incluso abatir estos asientos o incluso quitarlos completamente si quisiéramos tener más espacio. En el caso de la Staria tenemos un portón trasero que es todavía más grande. La luneta tampoco es practicable. Por tanto, hay que tener siempre esto muy presente cuando aparquemos cerca de una pared o cerca de otro vehículo. Y lo que aquí tenemos es un maletero de solamente 117 litros con las 3 filas y la tercera fila en su posición más atrasada. Esto es un maletero lógicamente anecdótico y prácticamente inútil. Pero el tema es que Hyundai no nos ha facilitado el dato de volumen del maletero con la tercera fila en su posición más adelantada, aunque a ojo de buen cubero os puedo decir que es más o menos similar al de la Multivan corta. Una Multivan larga sí que tiene más maletero que esta Staria. Y ahora bien, si queremos abatir este asiento, pues simplemente tenemos que tirar de esta cinta y lo empujamos. Y de nuevo también podríamos incluso sacar esta fila del coche si nos hiciera falta tener aún más espacio.
Si hay una palabra que es imposible disociar de estas furgonetas, esa palabra es practicidad, aunque ahora que lo pienso, no sé si está en el diccionario de la Real Academia. En cualquier caso, tienen que demostrar que tienen un componente práctico muy por encima de la media y vamos ahora a averiguar cuál es más práctica. En la Volkswagen Multivan tenemos un hueco amplio sobre el salpicadero y una segunda guantera, además de un cómodo portabebidas bajo la consola central. Tenemos carga inalámbrica para teléfonos y 2 puertos USB, eso sí, del incómodo tipo C. Las puertas tienen mucho espacio e incluso podemos equipar una cómoda papelera. En la fila central tenemos mesitas tras los asientos delanteros, ventanillas practicables y un pequeño hueco de carga en las puertas, con toma USB. Podríamos tener de forma opcional una mesa deslizante sobre raíles, pero la unidad probada no la equipa. En la tercera fila tenemos más puertos USB y huecos para bebidas, además de un asiento central que puede hacer de mesa. En la Staria tenemos 2 huecos de almacenamiento sobre el salpicadero y una estructura similar en la consola central, con portabebidas extraíbles y carga inalámbrica. Sí tenemos puertos USB convencionales y algunos huecos más en la parte inferior. Las puertas son prácticamente idénticas y aunque no podemos tener una mesa móvil, el módulo situado entre los asientos delanteros es de tamaño muy generoso, además de esconder 4 portabebidas y más tomas USB. Tras los asientos delanteros no hay mesita, pero sí un hueco para dejar nuestro teléfono y portabebidas en las puertas. Las ventanillas practicables son algo más grandes y cuentan con cortinilla, también en la tercera fila. En resumen, la Multivan es ligeramente más práctica y tiene muchas más posibilidades de configuración interior, pero la Staria cuenta con algo más de espacio y cubículos de almacenamiento. Aunque en maletero y en componente práctico la Volkswagen Multivan se impone a la Hyundai Staria, la coreana vence en habitabilidad y espacio, además de estar ligeramente por encima de la Volkswagen en calidades interiores. Con todo, estamos hablando de diferencias sutiles y el resultado parcial sigue estando muy reñido. La Volkswagen Multivan cuenta con una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla de 10 pulgadas para el equipo de infoentretenimiento. La instrumentación digital cuenta con grandes posibilidades de personalización y permite, por ejemplo, ver el mapa del navegador. El sistema de infoentretenimiento también tiene una gran riqueza de información y muchas funciones, pero las presenta de una forma poco intuitiva y no tan fluida como esperaba. Además, sigue teniendo mandos táctiles sin retroiluminar para funciones tan básicas como el volumen o el control de la temperatura. Este es un aspecto claramente mejorable. La Staria emplea una disposición similar de doble pantalla, con una instrumentación digital y una pantalla central de idéntico tamaño, es decir, 10,25 pulgadas. La instrumentación presenta información útil pero básica y tiene pocas posibilidades de personalización. Sin embargo, la pantalla del sistema de infotainment es más fluida y aunque puede no tener un aspecto demasiado actual, es más intuitiva que la de la Volkswagen. Además, hay mandos dedicados y retroiluminados para la climatización, aunque estén, eso sí, construidos en negro piano. En resumen, la Hyundai Staria se impone en el plano tecnológico a la Multivan, gracias a una interfaz algo más intuitiva y fluida y mandos dedicados para funciones como la climatización. Las furgonetas son ahora vehículos mucho más atractivos y mucho más interesantes de lo que lo solían ser. Y para ejemplo, estas 2 furgonetas. Cada una tiene un estilo muy peculiar, muy diferente, pero las 2 podríamos decir que son productos de un atractivo tecnológico muy importante. Y por supuesto, al final son vehículos en los que su razón de ser es el máximo aprovechamiento del espacio interior. Por tanto, al final son vehículos muy grandes y de formas cuadriculadas. Pero vamos a verlas algo más en detalle y vamos a ver también sus dimensiones exteriores. La Multivan se presenta con una llamativa carrocería bitono y un aspecto frontal en el que destaca una calandra muy aerodinámica, con una tira de LED que une sus faros, que por cierto tienen iluminación matricial. En su perfil se aprecia claramente que mide 4,97 metros de longitud y que su batalla es de 3,14 metros. Un bonito detalle es la tira cromada que recorre el coche, desembocando en una zaga de aspecto más convencional, con pilotos horizontales. El contrapunto a la estética tradicional o quizá contemporánea de la Multivan es una Staria de aspecto abiertamente futurista, casi de ciencia ficción. Parece haberse inspirado en el Hyundai Ioniq 5 y llama mucho la atención. Muchas personas llegaron a preguntarnos incluso si era un vehículo eléctrico. En el frontal destaca un LED que lo recorre de lado a lado y una calandra con faros inferiores.
De perfil se aprecia que con 5,25 metros es mucho más grande que la Volkswagen, aun teniendo una batalla prácticamente idéntica. Llaman la atención sus grandes ventanas y su forma, pero mi detalle favorito son sus ópticas traseras, que recuerdan a un videojuego de los años 80. Por último, un apunte relativo a la altura de estos vehículos. Esta Volkswagen Multivan que estáis viendo aquí tiene 1,91 metros de altura y es una altura bastante elevada, pero la Hyundai Staria que tenéis a este lado no mide 1,91 metros de alto, mide 1,99 metros de alto. Fijaos lo altísima que es esta furgoneta, es más alta que cualquier persona prácticamente. Y esto es un detalle importante, porque al final este tipo de vehículos lógicamente van a tener que entrar en parkings, van a tener que entrar en garajes. Y al final un vehículo que tiene 1,91 metros de altura, como es la Multivan, puede entrar en bastantes más parkings que una Hyundai Staria de 2 metros de alto. Así que tenedlo muy en cuenta cuando vayáis a aparcamientos públicos, especialmente si son algo más antiguos. La Volkswagen Multivan técnicamente es una furgoneta, pero en esta séptima generación han usado la plataforma modular MQB del grupo Volkswagen y al final la han hecho muy turismo. Y esto ya se nota en la postura de conducción, que podríamos decir que es mucho más baja que la de una T6.1 y podríamos decir que es incluso comparable a la de un SUV como el Volkswagen Tiguan. El siguiente detalle que me gusta mucho de esta Volkswagen Multivan T7 es que tenemos una visibilidad excelente. Como es lógico, vamos sentados bastante arriba, tenemos unas lunas gigantescas alrededor de todo el vehículo y al final pues esto contribuye a que la visibilidad en todas las direcciones sea francamente buena. También hay que mencionar que como vehículo familiar contamos con un muy buen aislamiento acústico. El aislamiento es muy bueno tanto a nivel de ruidos aerodinámicos como a nivel de ruido de rodadura. Es muy bueno, ojo, eso sí, para lo que es el segmento de las furgonetas, porque al final pues es comparable al de un coche convencional. No es el aislamiento de una gran berlina ni de un todocamino de lujo, eso sí que hay que tenerlo muy claro. Otro detalle que me gusta y que me ha sorprendido bastante es el tacto de conducción de esta furgoneta. Y digo furgoneta de esta forma porque parece el tacto de conducción de un turismo grande o incluso un todocamino grande. Es cierto que tenemos un peso alto, es cierto que tenemos muchas inercias, pero desde luego resulta bastante similar al de un turismo y desde luego no es ese tacto tan tosco, tan rudo que solemos tener en las furgonetas. Es un tacto pues de coche, no de vehículo industrial. Y es cierto que los mandos pues están muy filtrados, la dirección no nos dice absolutamente nada, y no es un coche hecho para correr, ni muchísimo menos. Es un coche pues hecho para viajes, para ser cómodo, pero no es un coche para correr. Aún así, os puedo decir que va mejor que cualquier otra furgoneta prácticamente, aunque eso lo tendremos que ver cuando probemos la Staria. Quiero también hacer una mención acerca de la mecánica que tenemos en esta Volkswagen Multivan T7. Es una mecánica enchufable de 218 caballos de potencia combinada. Combina un motor eléctrico de 116 caballos con un motor de gasolina, un 1.4 TSI de 150 caballos. Cuando ambos motores trabajan al mismo tiempo es un coche contundente que acelera con una fuerza que no esperaba, de verdad, acelera con bastante fuerza y que recupera bastante bien. Ahora bien, se nota cuando se acaba la batería que perdemos algo de fuelle, pero aún siendo un vehículo sin una gran capacidad de aceleración o sin unas recuperaciones fulgurantes, pues es un vehículo que se mueve razonablemente bien y me ha parecido en ese aspecto razonablemente ágil. Esos 218 caballos de potencia se notan y hacen que al final las aceleraciones o las recuperaciones pues se resuelvan con una buena solvencia. Y además, eso sí, el motor es bastante refinado y aunque sí que se percibe a veces la entrada en funcionamiento del motor eléctrico, esa combinación de motor de gasolina y motor eléctrico funciona bastante bien y se siente como un producto pues muy refinado.
Desde el primer momento que nos subimos a la Hyundai Staria ya se aprecian muy claramente las diferencias con respecto a la Volkswagen Multivan. La primera diferencia, y quizás la más clara, es que la postura de conducción de la Staria es la de una furgoneta con todas las de la ley. Aquí vamos muy altos, vamos más altos que en un crossover, que en un SUV o que en un todoterreno. Vamos viendo el techo de los todocaminos, de hecho. Ese es el primer detalle. Pero el segundo detalle también es la visibilidad. Quizás gracias también a estas ventanillas que son monstruosas o la forma del coche que es más cuadriculada. La visibilidad en la Multivan era muy buena. En la Staria es excepcionalmente buena. También se percibe de forma bastante clara que el aislamiento en la Staria es superior al de la Volkswagen Multivan. El sonido de rodadura es menor, el sonido aerodinámico sigue ahí pero está algo apaciguado y el sonido del motor también se filtra bastante poco, quizás porque tenemos, entre otras cosas, cristales dobles. Y el tacto de conducción, pues mucho me temo que sí que es el de una furgoneta. Aunque la postura de conducción es razonablemente parecida a la de un turismo, no tenemos un volante muy inclinado hacia adelante o esas historias típicas de furgonetas, tenemos una suspensión que es bastante blanda y en las curvas se notan mucho las inercias. Parece casi como si este coche pesase 300 o 400 kilos más que la Volkswagen Multivan. No estoy exagerando. De verdad se nota eso, sobre todo a un ritmo algo más elevado, que es un poco impropio de este vehículo, ¿no? Pero en verdad solo pesa 100 kilos más que la Volkswagen Multivan. Pero sí que se nota que es un vehículo pues, de otra categoría. A nivel de mecánica también tenemos algo muy diferente a lo que teníamos en la Volkswagen Multivan. Lo que tenemos aquí es un motor turbodiesel de 4 cilindros y 177 caballos, un motor de 2,2 litros, asociado a un cambio automático de 8 relaciones. Aquí no hay hibridación de ningún tipo, este es un vehículo con etiqueta C de la DGT. Y es un motor que es relativamente refinado, pero es cierto que cuando exigimos al vehículo más prestaciones o exigimos una mayor aceleración, es un motor que resulta algo más tosco, algo más ruidoso y en definitiva que se siente quizás algo más en el habitáculo, sobre todo de verdad cuando le exigimos mucho. A un ritmo sostenido el motor es más silencioso incluso que el de la Multivan, pero cuando exigimos esa aceleración al motor, ahí sí que de verdad notamos ese sonido un poco característico a coche diésel. Y lo que también notamos es que es un vehículo de prestaciones muy justitas. Tenemos mucho par motor, pero también tenemos bastante peso. Y es verdad que hasta los 80 km por hora es un coche satisfactorio, que empuja bien, que recupera bien, pero cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un adelantamiento y ese adelantamiento se inicia a 80 o 90 km por hora, ahí sí que notamos que a este vehículo le pesa bastante el culo y por tanto hay que medir un poco bien las circunstancias en las que adelantamos. Lógicamente también las recuperaciones son algo más modestas que en la Multivan, que pese a tener menos par motor se siente algo más viva y algo más llena de fuerza. La ganadora de la prueba dinámica es la Volkswagen Multivan, y lo es gracias a una gama de motores mucho más variada y un tacto de conducción muy cercano al de un turismo. Con todo, la Staria es claramente el vehículo más cómodo y mejor aislado, aunque su tacto de conducción es claramente el de una furgoneta. Tras haber analizado nuestros dos rivales, es hora de recopilar sus puntuaciones y dar un ganador. El primer puesto es para la Volkswagen Multivan, con una puntuación final de 7,9, seguida muy de cerca de la Hyundai Staria, que se queda a solo 0,2 puntos de su rival alemana. Llega el fin de nuestra comparativa y es hora de declarar un ganador de esta batalla. Y ese ganador es el coche que tenéis a mi lado, la Volkswagen Multivan T7, en base a los criterios objetivos que hemos ido desgranando durante este vídeo. Pero he de deciros que la victoria ha estado extremadamente ajustada. En el caso de la Volkswagen Multivan T7 se posiciona como un vehículo con una mayor capacidad de configuración interior, con más modularidad y además con una dinámica más cuidada, o mejor dicho, más parecida a la de un turismo. Sin embargo, por su parte, la Hyundai Staria es un vehículo más cómodo, es un vehículo con un interior algo más amplio y además un vehículo mucho más refinado en el sentido de que tiene un mayor aislamiento y un mayor mimo
a los ocupantes, además de algo más de espacio. En definitiva, podríamos decir que la Volkswagen Multivan T7 es una furgoneta del siglo XXI, pero que aún se mantiene fiel a sus principios tradicionales y a unos valores más familiares, y sin embargo la Hyundai Staria podríamos decir que es prácticamente como una berlina en tamaño XXXL. Como habéis visto, una comparativa muy ajustada, y quizás es que estos dos vehículos son para públicos muy diferentes. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.